Escucha bien con el audífono. Greetings from Bangkok, Thailand, and welcome to 30 Minutes Promoting Unity and Diversity with Wani Angerer in Moving Cultures. Our guest, number 261, is Wilmer Palma, and he is from Honduras, based in the United States. Bueno, saludos y bienvenidos a los 30 minutos con Wani Angerer en las culturas en movimiento. Nuestro invitado número 261 de esta serie es Wilmer Palma. Él es hondureño y residente en los Estados Unidos. 30 Minute Series is welcoming change makers from across the world to tell us about their journey, experiences, and future plans. Estamos con agentes que transforman comunidades de alrededor del mundo, quienes comparten con nosotros su vida y sus experiencias. These change makers are the ones who are inspiring many people across the globe y también están inspirando a muchas personas alrededor del mundo. Así es que le damos la más cordial bienvenida a Wilmer Palma. So we are welcoming to this series Wilmer Palma. So how are you, Wilmer? I'm very good. Thank you, Wani, and thank you everyone for tuning in. Like Wani mentioned, my name is Wilmer Palma, and I am from Honduras, and I'm residing right now in the United States. Muchas gracias, Wani, por tenerme esta noche aquí en tu entrevista. Te lo agradezco mucho, es un honor. Como lo mencionaste, sí, soy hondureño y ahora resido aquí en los Estados Unidos. Wilmer, we are very happy and very humble that you have taken some of your time to be with us today. Wilmer, estamos muy agradecidos y también contentísimos de que has podido hacer un espacio en tu agenda para conversar con nosotros. And we want to know, who is Wilmer Palma? Queremos saber quién es Wilmer Palma. Wilmer Palma is a individual, a child who had a dream, a person who always aimed for higher expectations in life for myself. So, yo siempre fui un muchacho, un individuo, un niño que siempre tuve un sueño de crecer y ser la mejor versión de mí mismo. Nací en una familia humilde. I was born in a humble family, and with 6 brothers, 3 sisters and 3 brothers. And I was raised by my grandmother in Honduras. I was very good in school. I had good grades. Fui crecido por mi abuela en Honduras con 3 hermanos y 3 hermanas, y siempre fui bien dedicado al estudio. Humilde siempre, respetuoso y siempre valorando a otras personas con sus creencias, con sus religiones y su cultura. I'm always believing in respecting other people, their beliefs, their cultures, and their religions. Wilmer, you have been a reference of multicultural and diversity experience. Tú has sido un referente de lo que es la multiculturalidad y también la diversidad. You participated in an exchange program with AFS when you were a teenager. Tú participaste como estudiante de intercambio con el AFS en tu adolescencia. And it would be great to hear about that experience. Sería bueno escuchar sobre esa experiencia. Sí, claro. When I was in el Instituto Vicente Cáceres, and I was doing my bachillerato in Honduras. I had a friend of mine who just came back from the United States. He was very happy that he was selected to do this whole entire year of a exchange program. And that kind of gave me the feeling that I wanted to do the same. Yo tenía un compañero en la escuela, en el Instituto Vicente Cáceres, y él fue el que prácticamente me guió me introdujo en lo que era AFS, y fue el que me llevó a mi primera sesión de AFS. It was a wonderful experience. I cannot be as grateful and thankful and honored like to you, Belkis, all the volunteers. Yo estoy bien agradecido contigo, con Belkis, con los voluntarios. Fue una experiencia en la que me hizo crecer como persona, me dio la oportunidad de venir a otro país y tener la experiencia de vivir otras culturas. I had the experience to see what other cultures are, how to develop myself as a teenager in a high school in the United States. And I think it was one of the best things that ever happened in my life.
Wilmer, now that you're talking about the opportunities, when we talk about success, usually people have the idea that it's a lucky factor. And the reality is that success or self-realization is opportunity más en education. Cuando hablamos del éxito, y también mencionaste con tu experiencia de intercambio sobre lo que son las oportunidades, muchas personas consideran que el éxito, que en realidad es una realización personal, solamente se debe a la suerte. Y la verdad es que tiene que ver con oportunidades y con la preparación y la educación. Can you talk to us a little bit about your success in life? ¿Nos puedes hablar un poco de tu éxito en la vida? Of course. So I have a saying. My saying in life is, have a goal with a plan, because a goal without a plan is only a wish. And what I mean by that is, you can have as many goals as you want, but if you don't put your hard work into it, you will never make them come true. And part of being successful is educating yourself. And we're not talking about having a higher education to become a doctor, a lawyer. No. You can have anything in any field of education. The important thing is for you to advance in life and to start learning all the different phases that life can offer. So lo que yo estoy tratando de decir es que en la vida tenemos que tener planes, metas, pero las metas tienen que tener un plan, porque si no tienen un plan, esa meta simplemente es un deseo, ¿ok? La educación es algo muy importante. Yo creo que es algo que caracteriza a la persona, la hace crecer. La educación puede ser en cualquier tipo de una rama, no tiene que ser un doctor, no tiene que ser un psicólogo, puedes educarte como maestro, puedes educarte como un técnico en computadora, siempre y cuando tú unas ese puente, lo que es la educación, y ti mismo puedes lograr lo que tú quieras. Y eso es lo que me pasó a mí. Wilmer, you also have been very real and authentic and organic as a human being. Since the moment I met you, I could see this light on you. You were always optimistic. You were always looking for the best in everybody. And you always talk with truth. Siempre he sido una persona muy auténtica, orgánica y real. Y desde que te recuerdo, joven, adolescente, con una gran sonrisa, con mucho optimismo y con una gran capacidad de servicio. Let's talk about those elements in people's personality plus character, that make you be available for others. Hablemos de esas características de tu personalidad, de tu carácter, que te permiten siempre estar disponible para nosotros. So, life is not easy. We're going to encounter many different people with many different backgrounds. You're going to be in different situations in which you're going to feel defeated. You're going to feel like, why should I be around certain people? Why should I go into this situation? But at the end, what I believe is, you cannot change who you are to please other people. You have to do for yourself. And if the change that you're going to do within yourself, it has to be a change that is going to impact someone in a positive way. Yo pienso que siempre uno va en la vida, va a encontrarse cosas, desavenencias, tú vas a tener fracasos, vas a conocer personas que no van a concordar contigo, tal vez van a ser personas que no les vas a caer bien, pero yo creo que si tú tratas a todo el mundo igual y tú tienes esa manera de que tú vas a cambiar por ti mismo, no por la otra gente, y tú sigues ese mismo curso, yo creo que la gente va a ver quién tú eres realmente. Y yo creo que esa es la importancia de saber cómo hacer ese cambio para impactar a otros, pero por hacerlo por ti mismo, no para complacer al resto de la gente. Great. You also have the opportunity, as we talked before, to be in the United States as an exchange student. There was a different status. And later on, you moved as an immigrant to the United States. It would be nice to hear how do you manage to cope in a new society and with a new status. Bueno, tú te fuiste como estudiante de intercambio a los Estados Unidos primero y luego emigras a los Estados Unidos. Cuéntanos un poco de esa transición de ser un emigrante en un país extranjero.
So when I came as an AFSer, the experience was amazing. I was a teenager in a new culture, a new high school. I did not know English at all. I learned it, and it was a little difficult to kind of match a culture from the United States with the culture that we used to from where we came from. But little by little started adapting myself. So cuando yo vine como un AFS aquí a Estados Unidos, fue algo increíble para mí. Fue una oportunidad que yo la tomé y dije, con esta oportunidad yo sigo. Sí, me encantó la cultura, fue un poco difícil, no sabía el idioma, es diferente cuando estás en un high school, pero yo creo que fue algo que me ayudó mucho en crecer. Another thing that when I returned back home, that I already had my 1-year experience as an AFSer here, then I come back to the United States as an immigrant. And believe it or not, I came back into the United States, unfortunately, as an illegal immigrant, because I couldn't have the opportunity to be accepted. And I came here, and because of the Hurricane Mitch, I was actually granted the TPS. So I lived with the TPS for 20 years. So cuando yo regreso a Honduras después de la AFS, yo regreso a los Estados Unidos como inmigrante. Y desafortunadamente vine como inmigrante ilegal. Pero gracias a la protección que hubo del TPS que dio los Estados Unidos por el huracán Mitch, que desafortunadamente destruyó prácticamente Honduras, me dio la oportunidad de legalizar mis papeles y ya en estos momentos estoy esperando mi US citizenship. Pero ha sido en parte culturalmente, al principio, yo creo que todo inmigrante pasa por esa fase de tú extrañas a tu familia, tú extrañas a tu comida, extrañas a tu idioma, extrañas todas las cosas que hacías, los festivales, las fiestas, las costumbres que tenemos allá, y al mismo tiempo tienes que adaptarte a una nueva cultura. So I believe that it's a little bit of a hard transition. You miss your family, you miss your friends, you miss your culture, you miss your food, you miss the holidays, especially in Christmas. So I believe it is a hard thing to go through, but it's achievable. Yeah, so se puede lograr. You mentioned the word illegal. I had a discussion with a Honduran immigration expert who is actually working with the Latin communities in the United States. And I also used the term illegal, and then she corrected me because now we're trying to use the proper language and she say undocumented. Undocumented. Yeah, and I think that is so important, isn't it, Wilmer? Because when she said to me, my mind shifted, and I said, well, it's true. It's so different when you say I came to the United States without documents. Without documents. Then You're say right. illegal, yeah, because no human being is illegal. And I think también quiero compartir contigo que hace unos meses entrevisté a una hondureña que trabaja con inmigrantes en los Estados Unidos y es experta en apoyo comunitario y también crear oportunidades para estos en la sociedad. Y pues yo usé también el término ilegal y ella me corrigió, pues realmente aportó que se nos llama indocumentados. Y es también para uno, la verdad, se siente uno bien y se siente uno más dignificado cuando dices estoy un indocumentado a decir que eres un ilegal. And now going back to terminology in emotional state, let's talk about Wilmer Palma as a newcomer to the United States and trying to adjust in the laboral field and have earnings, to continue dignified life. O sea, ahora que estamos hablando de terminología y también el tema de experiencias, cuéntanos cómo fue el buscar un empleo, el poder integrarte a la sociedad y poder tener recursos para una vida digna. Claro. The moment that I received the TPS, that I was able to get a social security number and I was able to get an ID, I started applying for jobs. At the beginning, when I got here, I did not work for a few months. And then what happened was
I'm going to tell you a very small story. My first job interview was at a shoe store called Payless. And it was an interview as a manager. And I remember that I did not have good clothing. I did not have like an expensive jacket. I knew that I was supposed to take a bus that was going to be an hour ride. And when I got to the bus stop, I lost my ticket to ride the bus. So I walked for an hour and a half, to the point that my shoes were like literally burning me. Wow. But I made it to the interview. I was sweaty. I went to the bathroom. I cleaned myself. And there was 40 people in that interview. And when the time finished, the lady came out and she pointed out 3 people. And one of those 3 people was me. And she said, you got the job. And to my, practically like a joke, they assigned me to a store another hour further than what I just came from. So, para contestar lo que te iba a decir, cuando yo vine y empecé a obtener mis papeles para trabajar, y pude obtener mi seguro social y pude obtener mi identidad, como un carnet, yo respondí a una entrevista de trabajo a un lugar que era una tienda de zapatos, se llama Payless. Y la entrevista era en 1 hora de camino en autobús, y yo no tenía la ropa, ni me concordaban los colores. Y entonces, pero me atreví de ir a la entrevista, y habían 40 personas ese día, y de las 40 personas salió la muchacha que nos entrevistó y eligieron a 3 personas, y una de ellas fui yo. Y como para broma, por decirlo así, la tienda que me asignaron era 1 hora más larga de la hora de camino que acababa yo de tomar. Solo que me tocó porque cuando yo llegué a la estación del autobús, yo perdí mi ticket para entrar en el autobús. Entonces tuve que caminar por 1 hora y media hasta que llegué a mi destino, lo que significa que si tú quieres algo, tú tienes que poner el esfuerzo. Ese es mi punto. Tienes que tener ese esfuerzo de querer hacer lo que quieras hacer, y obviamente la necesidad de tener un ingreso te lleva a hacer cosas. Por ejemplo, en ese momento, caminar por un bulevar por 1 hora y media. Wilmer, and once again, we're talking about opportunity and preparation. Correct. Yeah, and then we include also the intuition and the personal mind state. You know, y en este momento pues hablamos de nuevo de lo que es la oportunidad, la preparación, también el estado mental y la motivación, ¿verdad? And this is so important, you know, that we are talking about this kind of experiences so other people can see that it's not about sitting in front of the computer and talking, ¿verdad? Este tipo de conversaciones son muy valiosas porque las personas se dan cuenta de que no es de estar solamente frente a una computadora y soñar, como lo dijiste al principio, no se trata de soñar, pero transformar esos sueños en una realidad, en acción. So you also were mentioning earlier that it's about having a dream, but doing something to make that dream become a reality. And talking about dreams, you got granted the possibility to get higher education at the university level. You know that it's a career worth over $200,000. You know, y ahora estamos hablando de las oportunidades, el éxito que tiene que ver con lo que viene. Que tuviste la oportunidad de recibir una beca prácticamente universitaria para hacer tus estudios, que es una carrera que cuesta más de $200,000. Let's elaborate a little bit about that and how do you go there and how do you feel about it? Ahora cuéntanos un poco cómo llegaste a ese punto y cómo te sientes al respecto. Claro. So there goes a saying to not because you lose something in life that means you lost everything. Sometimes when you lose something, you gain something. So I remember I was working in a bar as a bartender. I did every job that you can imagine before I even got to this level. So I got fired from the job as a bartender. But getting fired sent me to an unemployment site that in order for me to get the unemployment benefits, I needed to have a trade career. So I chose dental assistant. So I became a dental assistant first. And I was working at Rutgers University, back then known as UMDNJ. So
yo digo siempre, cuando tú pierdes algo en la vida, todo el tiempo perder algo no significa que lo pierdes. Cuando tú pierdes algo, siempre vas a ganar algo. Tal vez no lo vas a ganar en ese mismo momento, pero lo vas a ganar después. Yo trabajaba como bartender, yo atendía el bar y ese trabajo lo perdí, ellos me despidieron. Pero uno de los beneficios que tuve fue que cuando apliqué para el desempleo, el beneficio de desempleo, tenía que elegir una carrera al mismo tiempo como para entrenarme. Y elegí ser un asistente dental. So what happened after that? I am working with Rutgers University with people with disabilities, doing dental work and going into the operating room and taking care of people under general anesthesia. So my employment at Rutgers finished in 2018 because I had an opportunity to come to work at NYU, New York University, College of Dentistry. And what happened is 3 months after I became an employee at NYU, my manager pulled me to the side and said, you know, one of the benefits of being an employee here is that you can go, you, your spouse, your family, your kids can go to college for free. And one of the careers listed here is, you know, you can be a dental hygienist, which is the next level from a dental assistant. So cuando yo dejé de trabajar a Rutgers, me dieron la oportunidad de trabajar en la Universidad Odontológica de Nueva York. Y 3 meses después de que yo estaba ahí trabajando, mi manager me dijo que uno de los beneficios de trabajar para la Universidad de Nueva York es que nos dan la educación universitaria gratuita para nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, quien sea mientras seas empleado de ellos. Y una de las carreras que estaba ahí era higienista dental, que es otro nivel más avanzado que el dental assistant. Y así fue como yo entré. Y para que tú veas el círculo de la vida, the only reason why I was able to get my higher education at NYU, it was because AFS. Porque ese high school diploma que yo obtuve cuando yo vine aquí como un AFS, that's what opens the door for me. La experiencia de AFS me agarró en círculo completo. The AFS experience grabbed me completely in a full circle. Because without the high school diploma, I would have not been able to transfer all the credits and start and be accepted into the program as a dental hygiene student. Y entonces eso fue la oportunidad, ese diploma que yo obtuve de high school, because of AFS, por AFS, me dio la oportunidad de que me aceptaran en el programa de higienista en NYU. Y ahora mismo estoy trabajando también con personas incapacitadas at NYU College of Dentistry too. Fantástico. Ahora vamos a agregar aquí unas imágenes para que apoyemos esta conversación. Y aquí pues pueden ver a Wilmer ya como experto en higiene dental. So now you can see Wilmer here as a dental hygienist. Graduation day, more or less, isn't it? That's the white coat ceremony. Okay, so let's come back to the opening of the circle. Sí. And tell us a little bit about these photos. So these pictures, the one on the top to my right with the lined up with the football players, that's my senior class at Spencer Van Ness High School, the high school that received me as an IFS exchange student. Right there on my right, that's the day that I graduated from the high school. The number 10 sitting next to me is one of my best friends. He's still, until today, one of my best friends. The picture next to it is me just goofing around in the grounds of the high school. So la foto de arriba es cuando yo participé en el equipo de fútbol americano. La foto de al lado es cuando me gradué de high school. La foto de abajo es mi amigo, el que tiene el número 10, yo era el número 40. Somos amigos hasta la fecha todavía, nos comunicamos y todo. Y la otra foto simplemente fue una foto de caminando por la grama en el high school. En el colegio. Okay, now we're going to continue just sharing photos because you practically talk about all of these experiences. Okay. Y esto aquí, that was my actual graduation at Madison Square Garden, the May 23rd. One of the best experiences I ever had was to have my name called to walk on the stage. And the funny thing is 3 years prior, that's me walking. Este fue el 23 de mayo cuando me gradué en Madison Square Garden.
Una de las experiencias más bellas que he tenido es cuando llamaron mi nombre y me dieron mi título de Associate Applied Science of Dental Hygiene. Y eso es algo ha sido para mí una de las mejores experiencias que he tenido. Y yo estuve de voluntario en una graduación 3 años atrás. Y en un video yo dije, hoy estoy aquí de voluntario, en 3 años yo voy a caminar en ese stage, en esa tarima. Y And that's 3 it. años después se dio. Esas son 2 compañeras de mi escuela, Joana y Mariel. Those are 2 of my classmates, Mariel and Joana. If you notice, I also have a stole, the yellow stole, and I have the honor cords, they call. So these are things that, yes, thank you. These are things that are given to you based on your GPA and your grades. If you're a student who have collected a GPA of 3.8 and above, or 4.0, this is a recognition that is being given to you. It's called the National Society of Collegians and Scholars, which I'm a member now. And I had the right to wear that, to represent them. Ese es como un, le dicen un sash, ¿verdad? Le estaba explicando. Sí, ese es un sash que uno usa, es como lo están reconociendo a uno en una asociación en los Estados Unidos que se llama la Asociación Nacional de Escolástica, y eligen a personas que tienen un grado alto en los Estados Unidos, es de 3.5 a 4.0, es considerado una persona en el grado de honor para representarlos a ellos. Este es un laboratorio que tenemos. Esto se llama un typodot. Esto es una práctica, es un examen práctico, se llama el mock exam. Y debido a COVID, las cosas cambiaron cuando lo hicieron con dentistry. Ahora en este momento nos están usando, para hacer exámenes, estamos usando personas, estamos usando maniquíes o muñecos para poder hacer nuestros exámenes. So at this moment, due to COVID, the rules and regulations have changed, and whatever exams or whatever, they're called a mock exam. And what happened is we practice, we get tested in all our instrumentation, and everything that we do is hygienist. And this will move us to the next level in order for us to get licensed. So este examen es un examen muy importante para obtener nuestra licencia. Esto aquí es un laboratorio. This is a lab que nos preparan para hacer todos los materiales que tenemos que usar en una oficina dental. Es un currículum bien riguroso. This is a very rigorous curriculum to become a dental hygienist. You need to know everything: physiology, science, math, languages, and mostly hand skills. You need to have good hand skills. Tienes que saber mucho respecto a ciencias, matemáticas, y lo más importante es que tienes que saber usar bien las manos. Okay, also NYU. NYU. My mother-in-law. Ella se llama Carmen Martínez. Ella, eso fue hace 28 años, 29 años. Ella es mi suegra. Lastimosamente ella falleció el año pasado, hace 2 años, en el 2020, perdón. Falleció y fue como una madre para mí. That's my mother-in-law. She was like a mother to me. She gave me that, she filled the void that not having a mom in the United States, she filled it up. This is my spouse. His name is Wilmer Šõtô. Without him, I would have not been able to reach the goal that I was supposed to. He's always been there supporting me. He's also a 9/11 survivor. He was granted a 9/11 Hero Award, but that's another story. Este es mi pareja de vida, aquí se dice ahora mi esposo, mi esposa. Tenemos 29 años juntos. Y él es una persona la cual me ha apoyado mucho a través de mi carrera. Él ha estado allá, todos mis sueños se han logrado por él, incluyendo mi US citizenship, porque al estar casado con él, a mí automáticamente la estoy obteniendo. Y él también fue víctima de los atentados del 9/11 y a él lo conmemoraron como un héroe ese día porque él ayudó al Fire Department. Muy hermoso. Felicidades, Wilmer.
Y Gracias. ahora, pues mira, prácticamente estamos llegando a los 30 minutos de nuestra conversación. Nos quedan 3 minutos. Y dentro de esos 3 minutos vamos a cerrar hablando contigo sobre la diversidad, la inclusión y la participación y la tolerancia. Claro. And we're going to say it in English that we're also going to take this opportunity for our closure remarks. We have 3 minutes. And we're going to talk about inclusion, diversity, participation, and tolerance. So in the way how I look at a diversion, inclusion, and tolerance, we have it in our career as dental hygienists. They're called core of ethics. They are installing us from our family nucleus, and they're installing us through our education. I feel that understanding, respecting, and being curious to know other people, their cultures, their beliefs is the first step we should take in order for us to welcome and be part. You know, how beautiful it is that I can understand and be part of someone from India, and they teach me their culture and their food and their beliefs and their holidays and their religions. From any other countries, Thailand, to me, we are sharing this planet all together, and we should understand together one another by starting respecting our beliefs, who we are, where we come from, and trying to understand instead of passing judgment. Take the moment to say, hey, where are you from? Can you tell me, you know, what does this mean in your language? So what kind of food do you eat? Give that person that opportunity to express themselves, because when they express themselves, you have the opportunity to open up your eyes, to open up your mind, and welcome that new culture into your life. And it will make your life even much better than what it is. So yo pienso que una de las cosas más importantes para obtener lo que es la diversidad, la cultura, la tolerancia, incluir a alguien es respetar a esa persona, tener esa curiosidad de conocer su cultura, su idioma, sus creencias, su religión, y darle la oportunidad a esa persona de expresarse quiénes son ellos sin pasar juzgamento. No hay que juzgar a nadie, simplemente darles esa oportunidad, y al darle la oportunidad de expresarse ellos mismos, tú mismo te abres a que tú también te hagas parte de todo eso y puedas tener una vida mejor y todos podamos vivir en paz. Wilmer, muchísimas gracias por promover la unidad en la diversidad. Te mando un abrazo virtual desde Tailandia. Sabes que te quiero mucho. Besitos musicales y a seguir adelante con esa gran virtud que tienes, que es transformar la vida de los otros y la personal. Eres una gran fuente de inspiración y vamos con todo, Wilmer. Muchas Éxitos gracias, en tu carrera. Ha sido un honor, te quiero mucho, que Dios te me cuide, te me bendiga, y gracias por la oportunidad de expresarme. Okay. Hasta la vista, Wilmer. Gracias. A la orden.